noches. Buenas noches. Estamos a pocos días de Tisha B'Av. Entramos en el mes de Av. Y bueno, vamos a hablar de uno de los shiurim que más me gusta. Es un shiur no mío, sino de Rav Pinkus, Zatzal. Shimshon Pinkus, un rabino muy grande, muy profundo en su shiurim. Y acá es un shiur que a mí me dio me llegó. Quería compartirlo con ustedes. El Mizmor de Teilim habla de la destrucción del templo. Uno de los Mizmorim se llama Mizmor le Asaf, el cántico de Asaf. Asaf cantó algo. ¿Qué es lo que cantó Asaf? Elohim bau goim benachalateja. Dios mío, Dios nuestro, vinieron los goim a tu Najalá, a tu herencia, y destruyeron el templo. Está escrito ahí. Está escrito que destruyeron el templo, quemaron tu santuario. Todo todo el episodio de la destrucción del templo está en este Mizmor. El Midrash pregunta: ¿por qué dice Mizmor le Asaf? El cántico de Asaf. Tenía que haber dicho la lamentación de Asaf. Se llama Kiná. Kinot son lamentaciones, y Mizmorim son cánticos. Si él va a relatarnos un suceso horrible que pasó en Am Israel, ¿cómo está escrito el cántico de Asaf? Ha dicho la lamentación de Asaf. Contesta el Midrash con un ejemplo. Había un rey que le hizo a su hijo, le preparó para su boda la casa donde va a vivir, todo lo que se llama Bet Hatanut, una casa donde él va a vivir o donde va a estar en la boda. Y el muchacho se portó mal y el padre agarró y destruyó todo, tiró abajo los vilonot, las cortinas, desarmó todo. Y uno de los ministros del rey se pone ahí a tocar un instrumento musical y a cantar. Entonces le dijeron: no entiendo, el rey está destruyendo lo que preparó para la boda de su hijo y tú estás cantando. Dijo: justamente por eso yo canto, porque el rey sacó toda su furia contra esa decoración y no la sacó contra su hijo. Ese es mi cántico. También lo mismo con Asaf. Le dijeron a Asaf: Akadosh Baruj Hu está destruyó el Ejal, el santuario destruyó, y tú estás sentado ahí cantando. Le dijo: por eso yo canto, que Akadosh Baruj Hu Shafach Hamató el Etzim el Amanim, echó su furia a maderas y a piedras, y no echó su furia a Am Israel. En vez de destruir el clan Israel, ¿qué hizo? Destruyó su casa. Aparentemente, pregunta Rav Pinkus, hay que entender eso de definir al Bet HaMikdash como maderas y piedras. ¿Eso es el Bet HaMikdash? Maderas y piedras. Eso es lo que nosotros lloramos todos los años, las maderas y las piedras. Imagínense una persona que está llorando y le dicen: ¿por qué lloras? No, porque sabes que mi tatarabuelo una vez tenía una casa y una fecha como hoy se le quemó. Entonces nosotros no pudimos heredar esa casa. Todos los años en esta fecha lloramos. Estamos llorando por maderas y piedras, para que entiendan qué significaban esas maderas y esas piedras. Aquí cuenta que cuando el profeta Irmiau vio la destrucción del Bet HaMikdash, estaba caído sobre las piedras y sobre las maderas y las piedras y lloraba. Y en ese momento se le acercó un filósofo, Platón, filósofo griego, famoso filósofo griego,
y le preguntó, ¿tú eres el sabio de los Yehudim? ¿Tú eres un sabio de los Yehudim, el profeta Jeremías? ¿Tú estás llorando por maderas y por piedras? ¿Un sabio tan grande está llorando por maderas y por piedras? Y más te voy a preguntar, ¿qué tienes que llorar por el pasado? Lo que pasó, pasó. Tú eres una persona, ¿sí?, inteligente, sabia. Una persona inteligente no llora por el pasado, sino que construye el futuro. Así le preguntó Platón a Yirmiyahu, al profeta Yirmiyahu. El profeta Yirmiyahu le dijo, mira, tú eres un filósofo muy grande, seguramente tienes preguntas en filosofía que nunca pudiste contestar. Digo, sí, tengo preguntas y no creo que nadie pueda contestarlas. Le dijo, ¿sabes qué? Pregúntelas y yo te las voy a contestar. Platón empezó a preguntar y Yirmiyahu le contestaba una por una. Y eso parece que las respuestas eran respuestas porque satisfacieron a Platón, hasta que este filósofo no sabía si el que estaba enfrente es un rabino, un profeta, un ángel, Dios, no sabía ni quién era, qué es esta persona que está frente a mí. Le dijo Yirmiyahu, que sepas que toda esta sabiduría que tú estás viendo, yo la saqué de estas maderas y de estas piedras. Esta sabiduría de las maderas y las piedras, que sepan, bueno, cuando estaba la fiesta de Beta Shoevá, se hacía en Sukkot todas las noches una fiesta porque se extraía el agua y después se vertía sobre el mitzvah, sobre el altar. Era una mitzvah que una vez por año se hacía durante los 7 días de Sukkot, y se hacía una fiesta muy grande. De esa fiesta se aspiraba Ruach HaKodesh y Nebuá. La gente podía llegar a estado de profecía, recibir profecía y ser profeta de aquí en adelante. Uno de ellos fue el profeta Yona, ¿sí? Jonás se dice. Yona fue uno de los profetas que él se hizo profeta en una fiesta de esas. Hoy en día las fiestas toman drogas, todo también para profetizar un poco, para también tener un poquito de ruas a todos. Pero esa no era la idea. La idea era que realmente se hizo profeta de la alegría que había en esa fiesta. Imagínense lo que era Betamigdash. Yirmiyahu le dice, yo toda la jojomá que tú estás viendo ahora la saqué de esas maderas y esas piedras. Y sobre la segunda pregunta, ¿cómo yo estoy llorando sobre el pasado? Eso no te lo voy a explicar porque no lo vas a entender. No vas a entender qué quiere decir. Nosotros, hay un shiur especial sobre eso, trae Karla Pinkus, que el llanto sobre el pasado construye el futuro. Es algo que está solamente en el judaísmo, ¿sí? Por el judaísmo la gente dice, mira que está llorando por la leche que se derramó. Ya se derramó. Judaísmo se basa en la construcción, ¿sí? Se basa en un llanto del pasado, pero eso, como les dije, es otro shiur. Nosotros solamente lo traje esto para mostrarles que aparentemente estos no son maderas y piedras. Entonces, ¿cómo dice Asaf? Dice, mira, yo estoy contento porque Akadosh Baruj Hu echó su furia sobre maderas y sobre piedras y no sobre Am Israel. Ni no sabe quién dijo que son maderas y piedras. Platón dijo eso, pero no son maderas y piedras. Un Betamigdash es el santuario, esa es la primera pregunta. ¿Cómo puede ser que llama Asaf al Betamigdash piedra y maderas? ¿Te gustó la pregunta, Simi? Si no, la cambio. ¿Está bien? Ya está, pasó la prueba. Segunda pregunta. Nosotros sabemos que en estos días, que empezaron ya desde el 17 de Tamuz, empiezan días de luto, ¿sí?, por la destrucción del templo, y el luto se va incrementando a partir que vamos pasando fechas y horarios. Luego empezamos el 17, no se compran cosas nuevas, no se estrena. Bueno, algunos acostumbran ya no cortarse el pelo desde el 17. Y va, de repente llega el Rosh Hodeshav, ¿sí?, el mes de Av, 9 días, ya no se come carne, no se toma vino. Después llega la semana que cae Tisha B'Av, que desde este próximo Motzei Shabbat hasta finalizar Tisha B'Av, que uno no se puede bañar,
no se puede cambiar la ropa por ropa limpia. ¿Qué es lo que se hace? Se hace antes, el viernes, antes de Shabbat, te pones, si quieres cambiarte de camiseta, te la pones media hora, una camiseta y te la sacas, te la doblas. No es que no hay que estar sucio en esos días, no tiene que tener la satisfacción que uno tiene cuando se pone una camiseta limpia. Con media hora de uso, ¿sí? Ropa interior, camiseta, uno se prepara el viernes, porque si se quiere cambiar desde el sábado de la noche hasta que termine Tisha B'Av, que es el martes a la noche, igual este año no salió muy caro, a veces te sale Tisha B'Av el jueves, ¿sí? Entonces uno puede cambiarse, pero no se puede bañar y ponerse ropa limpia y nueva, por supuesto, tampoco. Después llega la víspera de Tisha B'Av, después de Hatzot, ya no se puede estudiar Torah porque eso va a traer alegría. Ya después llega la Seudá Mafsek, que es la última Seudá antes de dormir, ¿sí? Antes de Tisha B'Av. Y ahí en esa Seudá no se puede comer dos cocciones, solamente una, ¿sí? Se come huevo con pan o lentejas con pan. Después llega Tisha B'Av, ya no se puede comer la noche. En la mañana se incrementa más todavía, ya se saca el parojet, no nos ponemos tefilín. Y todo llegando al momento de que se quemó el Bet HaMikdash, que se empezó a quemar. ¿Cuándo se empezó a quemar? En la tarde de Tisha B'Av, antes de anochecer. Y de repente, estamos sentados en el piso, la noche, la mañana de Tisha B'Av, de repente llega el mediodía de Tisha B'Av y empezamos a disminuir el duelo. De repente se vuelve el parojet de la cortina donde está el Sefer Torah, se devuelve. De repente nos ponemos tefilín, nos podemos sentar en sillas, se puede ya decir versículos de Nehemá, de consuelo, que no se podía antes. ¿Cómo puede ser? Todas las preparaciones para el momento que se quemó el Bet HaMikdash, y apenas llegamos al momento que se quemó el Bet HaMikdash, de repente como que el luto terminó. La mitad del luto empezamos a disminuirla. ¿Cómo puede ser? Todavía no terminó Tisha B'Av. Es el momento culmine ese. Esa es la segunda pregunta. ¿Te gustó esa chela o no? No, pregunta rápida. Otra pregunta más. ¿Quiere decir que Akadosh Baruj Hu echó su furia a maderas y a piedras? Ustedes saben que en la destrucción del primer templo murieron más Yehudim que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es eso posible? Habían tantos millones. Había muchos. Am Israel tuvo Am Israel no es un pueblo normal, no es como tuvo un momento que hubo muchos millones, murieron muchos, murieron muchos, había muchos millones de Yehudim. Y como dice el mismo Mizmor de Asaf, ¿qué es lo que dice? Dice, vinieron los Goim a tu herencia, Timeú etejal cocheja, impurificaron tu santuario santo, Natnú de Berata Badeja Mahal Leopa Yamai, pusieron los cadáveres de tus esclavos, que son Am Israel, así le dice Asaf Hashem, pusieron los cadáveres de tus esclavos como comida para los pájaros del cielo, y la carne de tus justos, ¿sí?, para las bestias de la tierra. Se virtió sangre como agua alrededor de Jerusalén y no hay quien entierre. Esto parece un poquito más que maderas y piedras, ¿no? La sangre echada como agua alrededor de Jerusalén, Arelanu y Gama Nashim Salum. Vemos aquí que también la gente sufrió mucho. ¿Qué quiere decir maderas y piedras? Esa es la tercera pregunta. Entonces tenemos la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Cómo llama maderas y piedras al Bet HaMikdash? El Bet HaMikdash era mucho más que eso. Segunda pregunta, ¿por qué llegando al momento, ¿cómo? Cúpide
del luto de repente, bajamos luto, lo disminuimos. Tercero, ¿qué está hablando de piedra, de maderas y piedras? Acá murieron un montón de Yehudim, no había quien los enterrara, había inundaciones de sangre de tanto Yehudim que mataron. Cuarta y última pregunta, yo les hago una pregunta. A veces el ser humano está muy enojado y quiere descargarse, pero sabe que no puede ahora, ¿sí? Que no puede golpear a nadie. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Entonces agarra, rompe un vidrio, algo. ¿Para qué? Para sacarse el enojo. Acá no es un ser humano, no tiene un sentimiento. Si es que tiene que hacerlo, lo hace. Si no tiene que hacerlo, se calma. Que si no, que tiene, no se quedó todavía con la furia. ¿Qué hago ahora? Bueno, ¿sabes qué? Echo la furia a las maderas y a las piedras del Bet HaMikdash, pero no voy a tocar a mis hijos. Si tienes que tocarlo, lo tocas. Si no tienes que tocarlo, no lo tocas. ¿Qué quiere decir te quedaste con la furia? Una pregunta muy fuerte. ¿Cómo puede ser que uno se comporte? Tiene sentimientos humanos, que se quedó con la furia y tiene que echarla en algún lado. Él no hace justicia o hace piedad. Pero listo, no, me quedé con la furia. ¿Y dónde la he hecho? Bueno, la he hecho en el Bet HaMikdash. Para eso Rav Pinkus trae un ejemplo que dicen que fue uno de los ejemplos más buenos que trajo Rav Pinkus en su vida. El ejemplo es sobre un pintor, un artista que pinta cuadros y como todo buen artista quiere hacer la obra de su vida. La obra donde él va a invertir todo su talento, ¿sí? La Mona Lisa de él, quiere hacer la obra máxima de su vida. Adelante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él subió a una montaña con un amigo por varios días, se llevaron todo lo necesario, una montaña de la cual se veía un paisaje excelente, y él va a pintar ese paisaje con lujo de detalles, le va a poner atención a cada hoja de cada árbol, inclusive a tratar de hacer el movimiento, y empieza a pintar. Le tardó una semana pintar todo ese paisaje. Una vez que ya lo tiene listo, requiere ahora contemplarlo. Que mira el paisaje, mira el cuadro, no se sabía cuál era el cuadro, cuál era el paisaje exacto, pero para contemplarlo mejor y ver el paisaje se echa un poquito para atrás, para verlo mejor, y está concentrado en su pintura y en el paisaje, y se echa otros pasos más para atrás y otros más para atrás, y no se da cuenta que a unos cuantos pasos atrás tiene un precipicio. Y el amigo que se quedó al lado del cuadro le dice: pero mira, frena, el precipicio, frena. Pero él no escucha, él está completamente concentrado en su dibujo, en su obra de arte. Y cuando le faltaban 3 pasos para caer al precipicio, no le quedó otra cosa al amigo que agarrar el cuadro y romperlo, ¿sí? Romperlo en pedacitos. Y el otro ahí en el momento se frena y dice: ¿qué hiciste? ¿Qué me hiciste? Dice: fíjate atrás. Si yo no hacía eso, iban a decir: esta fue la última obra que hizo fulanito. Dice Rav Pinkus, echar la furia al Bet HaMikdash no fue como decir: tengo una furia, bueno, rompo la ventana, sino que era destruir la causa de los pecados de Am Israel. El Bet HaMikdash pasó a ser la causa de los pecados de Am Israel. ¿Cómo puede sonar así? Bet HaMikdash, los pecados. Tenemos que saber, cuando teníamos Bet HaMikdash, dice el Rambam, Maimónides, la persona traía en Yom Kippur, el Cohen traía un Gadol, un Seir HaMishtaleh, que era el chivo expiatorio. El chivo expiatorio era un chivo que se lo llevaba a la cima de la montaña y se lo tiraba por ahí. En ese momento se le ponía un monio rojo, y si el monio aparecía blanco, eso era señal de que fueron perdonados de los pecados de toda Israel. Y dice el Rambam que pecados leves, como los mitzvot activas y las no activas, que no tienen grandes consecuencias, por ejemplo,
comer cerdo, comer carne taref, ¿sí? El Seir Amishtalea, que es el chivo expiatorio, expiaba el pecado, inclusive que él no se arrepentía de haberlo hecho. Fue lo que no hizo Teshuvah. Le decías a uno Yom Kippur, no vas a ir mañana a comer a McDonald's. Pero mira, no se puede, no, a mí no me interesa eso. Todo el McDonald's que comió hasta ahora se lo perdonaban. ¿Cómo puede ser? Había cosas más graves como Shabbat, como Hametz, esto no, pero con Teshuvah. Pero se limpiaba completamente. Le voy a decir más todavía. Ellos sentían un acercamiento a Hashem. Tenemos a Hashem al lado nuestro. Y eso le daba, no pasa nada, tenemos a Hashem delante nuestro, podemos pecar. Hashem igual está con nosotros, ves, aquí están los 10 milagros del Bet HaMikdash. Sí, inclusive cuando se estudió el Bet HaMikdash, los querubim, que eran esos dos niños ángeles que están sobre el arca, se miraban unos a los otros como que hay todavía paz entre ellos, entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu. Entonces, es más, está escrito que había profetas, como el profeta Hezkel, Ishayahu, Irmiyahu también, que ellos reprochaban al pueblo, miren que hablamos con Borolam, si no van a cambiar se va a destruir el Bet HaMikdash. Y había profetas falsos que decían, no, Dios dice que estamos todos bien, que está con nosotros. Y ellos le creían a los profetas falsos. ¿Cómo le creían a los profetas falsos? Si ellos sabían que hacían pecados, ellos sabían que había asesinato, que lo hubiera hecho también, ¿sí? Que Aboda Zará, ellos sabían todo eso. Veían que Akadosh Baruj Hu está, el Bet HaMikdash está, Akadosh Baruj Hu está, recibe nuestros ofrendas, nuestros korbanot, ¿sí? Todos los milagros, que el humo va todo derecho y no se mueve con el viento. Dios está con nosotros, Hashem está con nosotros, podemos pecar. Le voy a decir, no solamente en Yom Kippur, en el medio del año una persona hacía un Hilul Shabbat, sin querer. Traía un korban, sacrificio, korban hatat, y ya está, se le perdonaba. Hizo sin querer el Hilul Shabbat, se le perdonaba. Le voy a dar un ejemplo. Una persona se olvidó que era Shabbat, agarró el teléfono y llamó al broker. Dice, mira, ¿me puede por favor ahí en la bolsa, cómprame acciones por $50.000? Cuando corta, dice, la esposa dice, ¿qué? Hablaste por teléfono Shabbat, hoy es Shabbat, olvidé que es Shabbat. Ahora va a llamar de nuevo al broker así, no, fíjate, porque es el Shabbat. Mientras el broker fue, invirtió en Motzei Shabbat, lo llama y dice, mira, ganaste $500.000. El señor todavía está con el dolor de que sin querer hizo Hilul Shabbat, se olvidó que era Shabbat. Le llama al Ram, mire, pasó así, ¿qué hago? Dice, mira, mañana ve al Bet HaMikdash, trae un korban hatat, un cordero. Bueno, le fue, compró el cordero más caro que había. O sea, consiguió uno de $10.000, ¿sí? Cordero así para el Bet HaMikdash, lo trajo y todavía dio $5.000 más de acá para el Bet HaMikdash, para la tesorería del Bet HaMikdash. Y cuando llega a la casa dice, ¿sabes qué? Este Hilul Shabbat no me salió tan mal, ¿eh? Inversión de $15.000, ganancia de $500.000. Esa era la argallada, el sentimiento que tenían los Yehudim. No pasa nada. ¿Quieres pecar? Peca. Tenemos Bet HaMikdash. Nos arreglamos con Borolam. Hoy en día que no tenemos Bet HaMikdash, el Rambam dice que hay Averot que uno se la lleva hasta la tumba. Hasta el día de su muerte, fue con Teshuvah, y afirmo con sufrimientos y esto y el otro. El día de su muerte se hace escapar, hay Averot como esas. Ya no está más el chivo expiatorio, no está más el Cohen Gadol que hacía acaparar por todo el pueblo, no está más el Korban Hatat, ¿sí? Que lo expía por el Hilul Shabbat sin querer. Y eso es lo que dice el pasuk. Hay un pasuk que dice, el profeta cuando advierte al pueblo de que están pecando, que frenen, dice un pasuk que dice así, Ameharat peritzim allá abaitase. ¿Acaso una cueva de bandidos pasó a ser esta casa, el Bet HaMikdash? Un refugio para bandidos, para delincuentes. Uno que delincuente se refugia. Ustedes se refugian en el Bet HaMikdash. Tenemos Bet HaMikdash. Kadosh Baruj Hu no le quedó otra que ¿qué?
que destruir el Betamigdash. Si no hubiera destruido Akadosh Baruj Hu el Betamigdash, Am Israel hubiera desaparecido. Tal vez no físicamente, pero hubieran caído tan abajo que hubiera desaparecido Am Israel. Y con respecto a eso, a la desaparición de Am Israel como pueblo, todo se considera madera y piedras, inclusive ese Betamigdash, inclusive la muerte de muchos Yehudim para salvar el Betamigdash. Para salvar, perdón, el Am Israel. Entonces ya no se compara. La pregunta que hicimos, ¿qué? Borolam quiere sacar su furia, está nervioso, ¿y sabes qué? No es romper un vidrio. El ejemplo es otro. Un padre que ve a su hijo que con la bicicleta se mete por las avenidas, por lugares, y le advierte, y en vez de ir y pegarle al hijo, decide ir y romper la bicicleta. No es que está echando su furia a la bicicleta, porque tiene dónde echarla, está rompiendo, desarmando la causa del daño, la causa del problema. Y eso es lo que hizo Akadosh Baruj Hu con el Betamigdash. Sí, mira, que tú dijiste que estaba bien. ¿Cuál era? Que cómo se consideraban maderas y piedras. Maderas y piedras. Digamos, ¿por qué? ¿Cómo llamamos? ¿Cómo Asaf dice que echó su furia a maderas y piedras? ¿Sí que? Si en realidad el Betamigdash es mucho más que maderas y piedras. Con respecto a la destrucción que hubiera habido, si no se hubiera destruido el Betamigdash, que Am Israel hubiera desaparecido, eso se considera maderas y piedras. La segunda pregunta, ¿cuál era? La pregunta de Chela. ¿No te acuerdas? Porque justamente nos levantamos del luto en el medio de Tisha B'Av, cuando ya se está quemando. Sí, justamente. Cuando se quemó el Betamigdash, terminó el problema. Hasta ahora era el peligro que Am Israel desaparezca. Ahora que Akadosh Baruj Hu envió su furia a esas maderas y esas piedras, ya nos podemos levantar, ya tenemos Nejamá, tenemos consuelo, ya podemos devolver el parógen en su lugar, la cortina de la Torah en su lugar, ya podemos ponernos al tefilim, sentarnos en sillas. ¿Por qué? Ya sabemos que Borolam se apiadó de nosotros y no va a destruirnos a nosotros mismos, sino al Betamigdash. El Betamigdash, que es la causa de nuestra destrucción, Él lo va a destruir. La otra pregunta que habíamos hecho, ¿cuál era? ¿Acaso mucha gente que murió se llama también maderas y piedras? Con respecto a la desaparición de Am Israel, todo se llama maderas y piedras. Tenemos que saber, nosotros no podemos hablar de la Shoah, por ejemplo. La Shoah es un tema muy difícil de hablar, y le voy a decir por qué. ¿Por qué a usted no le molestó que yo hablé de la destrucción del primer templo, que murió más gente que en la Shoah? Porque es algo lejos, no conocemos sobrevivientes, no escuchamos historias, todo, aunque hay historias, hay historias documentadas sobre una madre que se comió a su hijo, estaba hambrienta, y todas las frases que dijo, saliste de mi vientre, volverás a mi vientre, cuando estaba sitiado Jerusalén, hubo cosas muy feas, pero ahí están, lejos. Tenemos que saber que la destrucción de Europa, con lo grave que fue, había en Europa antes de la Shoah una destrucción más grande todavía, la asimilación, y eso iba a destruir todo, no iba a quedar nadie de ahí. Un 60% de Europa ya estaban, ¿sí? No asimilados, pero estaban ya lejos de la religión, lejos de la tradición, era cuestión de... Hubo un desastre muy grande, una tragedia muy grande para el pueblo de Israel, y de ahí salió una construcción. No solamente el Estado de Israel y que vinieron todos los Yehudim, no todos, pero la salió más grande y esto y lo otro, no solamente eso. La Torá
que hay en el mundo después de la Shoah, en cantidad nunca hubo una Torah así. En cantidad. La Torah, cómo florecen, cómo esto, como el otro. ¿Sí? Y es una consecuencia de la Shoah. Y no solamente la Shoah. Cada vez que hubo momentos difíciles para Israel, floreció algo en la Torah de Israel. Por ejemplo, cuando la Mishnah se escribió, y después viene el Talmud, justamente después de la destrucción del segundo templo, se empezó ya después de unos años, ¿sí? Una vez lo tenía anotado varios episodios que hubo desgracia para Israel, y enseguida hubo una construcción que justamente tiene que ver con el llanto. El llanto construye. El llanto por la Shoah construyó la Medina de Israel. ¿Cómo ibas a convencer a los goín, ¿sí?, de que hay que hacer un estado por los judíos, que no estén dispersos por todos lados? ¿Cómo lo ibas a convencer? Entonces, la desgracia que hubo fue muy grande, y el llanto por la desgracia tiene fuerza de construir. Eso es lo que no entendía Platón, que está llorando por la leche que se derramó. Ese llanto va a hacer que no se derrame de nuevo. Entonces, a veces no entendemos por qué Borolam destruye. No entendemos por qué destruyó el templo, no entendemos por qué destruyó Europa, pero tenemos que saber que de todas esas destrucciones, ¿sí?, si no los hubieran hecho, podía haber destrucciones peores todavía. Así como una persona a veces tiene que frenar. ¿Cómo se frena petróleo que está incendiándose? Según lo que escuché, no sé si hay expertos en petróleo, me pueden decir. ¿Con espuma? ¿Así es? Yo escuché con explotando. Una explosión. Una explosión va a haber más fuego. Esta se explota. Sí, es una. Como dijimos la otra vez, ¿qué terminó la Segunda Guerra Mundial? La bomba de Hiroshima y la de Nagasaki. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Un desastre, pero terminó la Segunda Guerra Mundial. Tú no sabes qué hubiera seguido después. Ahora, tenemos que saber que a veces Borolam nos da la pregunta: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Que no soy tesorero del Bet HaMikdash. En primer lugar, tenemos que saber que está escrito en los Jajamim, dijeron en la Gemara, que toda época que no se destruyó, no se construye el Bet HaMikdash, es como si hubiera destruido el Bet HaMikdash en nuestros días. Y si es que no se construye el Bet HaMikdash, es porque todavía nosotros no estamos preparados para tener esa casa que nos expíe los pecados. Podría ser que seríamos más pecadores todavía. Y digamos, no importa, tengo Bet HaMikdash, tengo el chivo expiatorio. Y a veces lo que sí tenemos, esa Kirbat Elohim, ese acercamiento a Dios que tenemos en otros aspectos, también lo utilizamos para el mal. Por ejemplo, una persona puede decir: no, mira, yo igual estudio Torah todos los días, así que yo me puedo dar el lujo de hacer tal pecado. ¿Y dónde es que nos encubrimos? Sí, en la cueva de los ladrones. La cueva de los ladrones puede ser una tefilá, una sinagoga. La cueva de los ladrones puede ser una yeshivá. También un bajur yeshivá puede sentir: mira, yo puedo levantarme tarde a tefilá, no tengo que ir temprano. Igual yo soy un bajur yeshivá que pueda estudiar todo el día Torah. ¿Sí? Utilizar la yeshivá, o utilizar la sinagoga, o utilizar el shiur de Torah que tiene semanal o diario, como una cueva de ladrones. Yo puedo pecar, si igual yo soy un tzadik, estudio Torah. Entonces Borolam dice: si ese es el motivo que tú pecas, entonces te saco el motivo. Por eso es que esto a nivel personal hay que prestar atención a lo que hablamos hoy. Hay que utilizar el acercamiento a Borolam, hay que utilizarlo para acercarnos más, y no como una excusa para pecar por ahí, para pecar por allá. Hay algunos que dicen: mira, yo hice un trato con Dios, yo cumplo esto, esto y esto, pero estos pecados los hago. Uno piensa, ¿el trato cuál es? ¿Sí? En primer lugar hay que decir que es un trato que no vimos del otro lado que dicen.
un trato unilateral, ¿no? Porque no sé dónde que firmó Dios, te dijo, está bien, ¿sí? Pero por otro lado, no es que están diciéndote, esto hago, esto no. Fíjense cómo viene el trato. Yo le doy esto a Dios, y una vez que le doy esto a Dios, estoy tranquilo con esto. No tengo por qué hacerlo, estoy tranquilo. ¿Y saben cómo se llama eso en la Torá? La Torá dice que Borán dice, yo no agarro soborno. Uno piensa que es soborno. A Dios le vas a dar así 10 bolívares, que cállate la boca. ¿Qué es soborno para Dios? Eso es soborno. Mira, yo cumplo esto, esto y esto, pero esto no. Imagínate viene una persona a cobrarte el alquiler. Tú vives en una casa alquilada y viene a cobrarte, no sé, $1000 a fin de mes, viene a cobrarte. Mira, papá, vino a cobrar el señor de la casa $1000. Dale $100 y dile que no diga nada. Y digo, no, yo soy el dueño de la casa. ¿Sí? Me acuerdo, te voy a decir, me acuerdo de una vez que tenía un amigo que tenía ¿cómo se llama? Tenía un súper, era el padre, y él trabajaba en la caja y todo. Entonces una vez agarró a uno robándose un ñesquero. Israel le dijo, ¿qué tienes en el bolsillo? Y el otro le sacó así 20 cheques y dice, cállate, no digas nada. Es mío el supermercado, ¿qué cállate, no digas nada? Tú puedes sobornar, no al dueño. Tú a Dios le debes todo. Toma, cállate la boca, ¿no? Yo te cumplo esto, y no me molestes más. Tú le debes todo. El inquilino, el que alquila viene a cobrar el alquiler, no le puede tirar 10 bolívares. Tú le debes todo. Pero a veces esos 10 bolívares, esa mitzvah que uno hace, mira, yo tengo esto, ¿sí? Le baja el cargo de conciencia. Mira, no, yo como igual voy a Shibur, escucho Shibur de Rama Bruta una vez por semana, esto, lo otro, así, por lo menos te saco Shibur de Rama Bruta, ahora vas a ver. Puede ser. Está portando mal. Puede ser. No, ha venido mejor, sí, van a venir mejores. Le doy un ejemplo, no quiero hacerlo llorar, porque eso llanto no va a tener ningún futuro. Pero lo que les digo, eso tenemos que aprovechar la mitzvah que hacemos, no utilizar las mitzvot que hacemos como una cueva de ladrones. No utilizar una tefilá como una cueva de ladrones. No utilizar una yeshiva como una cueva de ladrones, así como ellos, ¿sí? Utilizaron el Bet HaMikdash como una cueva de ladrones y el Kadosh Baruj Hu se lo sacó. Bueno. La sacó Baruch.